Cristo Jesús, Cordero de Dios, sentado en trono al lado del Padre Eterno y presente entre nosotros a través de su Santo y glorioso Espíritu, nos siga guardando en su infinita misericordia. Vamos a comenzar nuestro estudio esperado sobre el libro de Apocalipsis. Esta palabra que realmente proviene del griego, formado por apo, que significa fuera, y el kaluptu, que significa cubierta o cubrir, lo que nos da a entender quitar una cubierta, quitar un velo, y en nuestro español, revelar. Sigue siendo un libro que 20 siglos después de haber sido escrito, genera distintos tipos de interpretaciones, produciendo un tipo de paradoja, ya que si es realmente un libro de revelación, ¿por qué se volvió a transformar en un misterio? Posiblemente uno de los grandes conflictos lo encontramos en el desconocimiento del Antiguo Testamento y quererlo trabajar realmente aislado de los demás libros del canon bíblico, ya que, como podemos notar en el capítulo 10, verso 7, asegura que al tocarse la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumaría como fue declarado a los siervos los profetas, lo cual nos obliga entonces a ir a revisar los profetas antiguos para poder discernir realmente qué es lo que el libro de Apocalipsis quería revelar. Tomando en consideración la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 32, donde asegura que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Asumiendo que según Mateo 11, verso 13, el mismo Cristo asegura que el último profeta de la ley fue Juan el Bautista, se nos hace necesario entonces chequear estas profecías comparándolas con las profecías antiguas, ya que según Efesios 2:20, a esa iglesia naciente se le indica que debían fundarse en el fundamento de apóstoles y profetas. Y aún el apóstol Pedro, en el año 64 al 66 después de Cristo aproximadamente, sigue invitando en su segunda carta, capítulo 1, verso 19 al 21, a mantenerse firme en las palabras proféticas más seguras a las cuales hacían bien en estar atentos. Es decir, que todavía en el primer siglo algunos tiempos proféticos no se habían consumado, como lo puede encontrar en Hechos capítulo 3, verso 21, cuando después de Pentecostés todavía no habían sido restauradas todas las cosas que habían sido dichas por los profetas. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis no puede ser desconectado de las profecías antiguas. Este libro fue reconocido como inspirado a finales del siglo II y luego en concilios posteriores se reafirma que el libro realmente había sido inspirado. Mas sin embargo, en toda la historia tuvo muchos adversarios que se oponían a esa inspiración divina, y aún se colocaba en duda si Juan, el mencionado en Apocalipsis, se refería realmente al apóstol escritor del llamado cuarto evangelio que lleva su nombre. No fue sino hasta el año 633 después de Cristo, en el cuarto concilio de Toledo, donde se reafirma que Juan era su autor y se castiga con excomunión a aquel que fuera en contra de ese decreto. Una de las cosas que hacía que fuera desconocido era la promoción del mileniarismo que encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Aún Martín Lutero desconocía este libro diciendo que no era ni apostólico ni profético. La primera interpretación dada por un judío ortodoxo era la literal. Pero aproximadamente en el siglo XVI, la llamada Reforma lo usó para referirse al papado de la época, asumiendo que era el anticristo y la bestia que el mismo libro presenta, teniendo argumentaciones internas para sacar ese tipo de conclusiones. Lo que lleva a católicos de la época a tratar de alejar estas críticas a tiempos diferentes del que estaban viviendo. Y así fue como
un hombre llamado Luis Alcázar trató de crear la teoría preterista para sacarlo de la época y llevarlo a un pasado, teoría que para ese momento no disfrutó realmente de atracción. Luego vino un jesuita llamado Francisco de Ribero y generó la teoría futurista, haciendo saber que ese anticristo estaba hacia un futuro en los tiempos del fin. En esa misma época del siglo XVI, Roberto Bellarmino, un cardenal, tomando la información futurista de Francisco, terminó fomentando aún más la teoría futurista y creándose la idea que él es el verdadero promotor de este tipo de interpretación, cuando realmente le pertenece más a Francisco de Ribero. A partir del siglo XIX, encontramos que esos mundos protestantes terminaron adoptando la teoría futurista de ese catolicismo al cual ellos mismos se le estaban oponiendo, y cobró un gran auge en todos los reformadores de la época. La teoría idealista o simbólica se le debe mucho a Filón de Alejandría, aquel judío que existió hasta el año 45 después de Cristo, el cual, influido por la filosofía de Platón, llevó la fe judía a una expresión más griega, más mística, en ese helenismo de la época. Teoría que terminó siendo atractiva para Orígenes de Alejandría, Ambrosio de Milán y Agustín de Hipona, pero teniendo una débil influencia en la tradición judía. A este libro de Apocalipsis se le han hecho distintos tipos de interpretaciones entonces. Una es la preterista, la cual afirma que estaba escrito para la audiencia original de la época del primer siglo, y algunos opinan que tiene dificultad para presentar la fecha, ya que tendría que colocarse antes del 70, donde realmente se colocan estos acontecimientos de tribulación que el mismo libro narra. Mas, sin embargo, el mismo libro presenta argumentaciones internas para poder colocar su fecha antes del 70, aunque normalmente muchos llamados eruditos le han colocado su fecha después del año 90. También tenemos la interpretación ya mencionada futurista, la cual sigue presentando lo planteado en el libro hacia un futuro nuestro, generando en todos los tiempos distintos tipos de anticristo. En alguna época fue Napoleón, otra vez fue Hitler, y hasta Mao Zedong fue incluido como uno de estos anticristos que el libro de Apocalipsis narra. El peligro de este futurismo es que lo aleja realmente del planteamiento del canon bíblico. Existe además otro planteamiento historicista, el cual plantea que el libro cuenta la historia partiendo desde el día de Pentecostés hasta el fin de los días, y permitiendo ser adaptado en cualquier época a los planteamientos particulares de cada iglesia dependiendo del tiempo en que se vive. Tenemos, como ya dijimos, también el planteamiento idealista, que nos va a presentar una lucha espiritual entre el bien y el mal. Para este tipo de planteamiento, la alegoría es muy importante. Pero ¿cuál de todos realmente es la interpretación correcta? Muchos inclusive afirman que deben ser combinados más de un tipo de interpretación, y a eso le vamos a llamar los mixtos, los cuales aplican preterismos donde lo creen, futurismos donde se imaginan, idealismos donde les conviene, y esa parte es mucho más peligrosa a mi parecer porque no tiene un planteamiento específico. Para poder entender este libro debemos estudiarlo en relación coherente con el resto del canon bíblico, asumiendo lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 4:6, cuando afirma que no debemos pensar más allá de lo que está escrito, planteamiento que el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 11, lo vuelve a reforzar, diciendo que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Asumiendo entonces esta verdad y haciendo uso del capítulo 10, verso 7 de Apocalipsis, donde habla del misterio de los profetas que sería consumado, se nos hace necesario ir a buscar ese misterio
en los profetas antiguos, entre ellos Daniel, Ezequiel e Isaías. Le voy a invitar a que vaya revisando cada uno de estos profetas por ahora, y a medida que avancemos vamos a ir haciendo una relación del libro de Apocalipsis con el resto de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. En el siguiente video vamos a comenzar a estudiar el capítulo 1. Dios me les guarde en su infinita misericordia.